Una de las cuestiones que puso a la Iglesia en boca de los medios de comunicación fue el hecho de que el Papa instituyera la participación de las mujeres en los ministerios del lectorado y el acolitado, que hasta hace algún tiempo estaba reservado a los varones, en su mayoría seminaristas. ¿Es esto un paso para que las mujeres lleguen al sacerdocio? ¿Qué significa realmente? Hablemos de las mujeres acólitas y lectoras en la Iglesia Católica. A través del motu proprio Spiritus Domini, el Papa Francisco ha modificado el Canon 230 del Código de Derecho Canónico, permitiendo el acceso de las personas del sexo femenino a los ministerios instituidos del lectorado y el acolitado, que estaban reservados exclusivamente a los varones. En principio, no parece novedoso, ya que en muchos lugares es común ver que usualmente las mujeres sirvan como lectoras de la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que como ministerios laicales, el lectorado y el acolitado serán recibidos de forma estable, es decir, tendrán una formación, un rito propio que ya existe y el acceso a estos ministerios será solicitado al obispo. Pero, ¿cómo entender los ministerios laicales? El Papa Pablo VI, con el motu proprio Ministeria Quaedam del 15 de agosto de 1972, suprimió en la Iglesia Latina las órdenes menores y el subdiaconado, así como la tonsura, pero mantuvo las funciones que se encomendaban a esas órdenes. Con ello, pasaron de llamarse órdenes menores a denominarse ministerios, por lo que pueden ser encomendados a un fiel laico. El Papa Juan Pablo II habló sobre los ministerios laicales en su exhortación apostólica Christi Fideles Laici, diciendo: después, cuando la necesidad o la utilidad de la Iglesia lo exija, los pastores, según las normas establecidas por el derecho universal, pueden confiar a los fieles laicos algunas tareas que, si bien están conectadas a su propio ministerio de pastores, no exigen, sin embargo, el carácter del orden. Otra de las cosas comunes es atribuir el mismo significado a los términos monaguillo y acólito. ¿Pero realmente son sinónimos? Por un lado, la existencia de monaguillos es una costumbre. La instrucción Redemptoris Sacramentum, numeral 47, alienta a conservar la costumbre de la presencia de monaguillos en las iglesias. Las niñas también pueden ser admitidas como monaguillos. Esto sucede desde principios de los 90, cuando en 1983 se ampliaron las funciones laicales. La Santa Sede consultó a varios obispos sobre el tema y la respuesta del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos y confirmada por Juan Pablo II es que también se puede incluir a las mujeres en el servicio del altar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el obispo puede disponer otra cosa, puesto que la norma permite admitir a las mujeres, pero no ordena admitirlas, por lo que queda a consideración del obispo.
Los monaguillos, a diferencia de los acólitos, no son instituidos con un rito propio ni reciben necesariamente una formación. El ser monaguillo es un servicio temporal y el acólito instituido realiza un servicio permanente. Mientras que a los jóvenes y niños que sirven en el altar se les llama monaguillos, es decir, pequeños monjes, cuando quienes sirven en el altar son adultos y no son acólitos instituidos, se les llama servidores del altar. Con la nueva disposición puesta en marcha por el Papa con la reforma del Canon 230, ser acólito o lector será un ministerio instituido y estable para hombres y mujeres. Antes de la reforma el texto decía: los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia. El texto reformado dice lo siguiente: los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia. Con esta reforma se suprime la especificación del sexo masculino que se refería a los laicos y que estaba presente en el texto anterior del canon. Definitivamente todo lo anterior no tiene nada que ver con la ordenación de diaconisas ni puede considerarse un paso para el sacerdocio femenino, pues los ministerios laicales ya no son órdenes que encaminen al sacerdocio. Sin embargo, pueden surgir varias interpretaciones. Algunas pueden suscitar tensiones, como las que deja ver Monseñor Atanasio Schneider, pues dice: la Iglesia nunca enseñó que el servicio litúrgico del lector y del acólito fuera una expresión del sacerdocio común de los laicos. La tradición ininterrumpida de la Iglesia Universal no solo prohibió a las mujeres realizar los oficios litúrgicos del lector y acólito, sino que el derecho canónico de la Iglesia, de hecho, prohibía que las mujeres recibieran las órdenes menores del ministerio de lector y acólito. Monseñor Schneider considera el motu proprio Spiritus Domini del Papa Francisco como un gesto de gran y clara ruptura con la tradición ininterrumpida y universal tanto de la Iglesia de Oriente como la de Occidente. Agrega que esta ruptura con la tradición ininterrumpida y universal, convertida en ley por el Papa Francisco, ya había sido llevada a cabo o tolerada en la práctica por sus predecesores, el Papa Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Monseñor Schneider continúa diciendo: el argumento teológico según el cual el servicio de lector y acólito es propio del sacerdocio común de los laicos contradice el principio divinamente establecido ya en el Antiguo Testamento, que dice: para realizar cualquier servicio en el culto público, incluso el más humilde, es necesario que el ministro reciba una designación estable o sagrada.
La Iglesia de los primeros siglos y después la tradición ininterrumpida ha preservado este principio teológico del culto divino que afirma que para realizar cualquier servicio del altar o en el culto público es necesario pertenecer al orden de los ministros designados para tales funciones con un rito especial llamado ordenación. Por esta razón, prosigue, la Iglesia, ya en el siglo II, comenzó a distribuir los diferentes deberes litúrgicos del diácono, es decir, del levita del Nuevo Testamento, entre varios ministros u órdenes menores. Sin duda alguna, estamos ante un asunto cargado de polémica. ¿Y tú, qué opinas de la decisión del Papa? Te leemos en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo vestirá una mujer acólita? ¿Será posible ver mujeres con sotana en el altar? ¿Qué crees? Por ahora, no lo sabemos. Solo el tiempo y las conferencias episcopales nos lo harán saber. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte y compartir el video a quien le pueda ser útil. Hasta pronto.